Hace 72 horas, el telescopio James Webb detectó algo que no debería existir. Una galaxia tan masiva que está obligando a reescribir la historia del universo. Se llama CEERS 93316, y lo que vas a ver hoy te va a impactar. Imagínate encontrar un rascacielos perfectamente construido en medio de una zona donde apenas deberían verse los cimientos. Eso es exactamente lo que James Webb ha revelado en el cosmos primitivo. Esta galaxia apareció cuando el universo tenía apenas 400 millones de años, pero ya era tan grande como la Vía Láctea actual. Es como descubrir un adulto en una guardería, maduro, completo, funcional, en un contexto donde todo debería ser caos y crecimiento lento. Y no es un caso aislado. El Webb ha detectado decenas de estas galaxias imposibles, estructuras que simplemente no encajan con los modelos cosmológicos que llevamos usando durante décadas. Lo que estás a punto de descubrir hoy podría cambiar para siempre nuestra idea del tiempo, del espacio y de nuestro propio origen. Verás imágenes reales, datos que han dejado perplejos a los científicos, y las 3 teorías más revolucionarias que intentan explicar lo inexplicable. Porque si estas galaxias son reales, y lo son, entonces algo está fundamentalmente mal con nuestra visión del universo. Para comprender la magnitud de este hallazgo, tenemos que retroceder al principio. Hace 13.800 millones de años ocurrió el Big Bang. El universo era una sopa caliente y densa de partículas. Durante los primeros 380.000 años, la luz no podía escapar. No existían los átomos. Era una oscuridad total, la edad oscura. Después, lentamente, se formaron los primeros átomos. Más tarde, las primeras estrellas. Pequeñas, efímeras. Y solo entonces empezaron a agruparse, poco a poco, en estructuras más grandes. Protogalaxias caóticas, dispersas, sin forma definida. Según todos los modelos, las galaxias maduras como la Vía Láctea no debían aparecer hasta 1.000 millones de años después del Big Bang. Ese era el guión. La física. La norma. El telescopio Hubble ya había empujado ese límite. Nos mostró algunas estructuras primitivas, pero su visión estaba limitada por la tecnología. El polvo cósmico y la distancia impedían ver el universo bebé con claridad. James Webb, en cambio, fue diseñado para mirar atrás en el tiempo. Para ver las primeras luces. Para estudiar el cosmos en sus años más jóvenes. Y lo que ha encontrado desafía toda lógica. CEERS 93316. Quédate con ese nombre. Porque está escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la cosmología. Esta galaxia se encuentra a 13.500 millones de años luz. Eso significa que la vemos como era apenas 400 millones de años después del Big Bang. Un universo aún en pañales. Pero lo más desconcertante no es su lejanía. Es su madurez. Tiene una masa estelar estimada de 100.000 millones de soles. Una organización interna que parece imposible. Discos, rotación, estructura. Todo indica que es una galaxia completamente formada. Y no está sola. Otras como GNZ11 y HD1 muestran características similares. Masa elevada, organización avanzada y una presencia de elementos pesados, llamados metales en astronomía, que no deberían existir en etapas tan tempranas. La comunidad científica ha revisado los datos una y otra vez. Diferentes instrumentos, distintos métodos. Pero todos coinciden. Estas galaxias no solo existen, son más comunes de lo que se pensaba. Aquí es donde la cosa se pone seria. Uno de los factores clave es la metalicidad. Cuando el universo comenzó, solo existían hidrógeno y helio. Los elementos más pesados como oxígeno, carbono o hierro solo aparecen tras la muerte de las estrellas. Es decir, necesitan tiempo. Ciclos de vida estelar. Supernovas. Repetición. Pero CEERS 93316 y otras galaxias muestran rastros de estos elementos. Eso significa que ya han pasado por varias generaciones de estrellas, en solo 400 millones de años. Eso no cuadra. Además, la cantidad de masa acumulada en tan poco tiempo requiere una tasa de formación estelar absurda. Es como si en lugar de una chispa, el universo hubiera encendido una hoguera galáctica desde el primer minuto. Ante lo inexplicable, surgen nuevas ideas. Primera teoría. Las galaxias se formaron en bolsas de materia oscura ultradensa que aceleraron el proceso. Estas regiones concentradas habrían actuado como incubadoras cósmicas. Segunda teoría. Hubo una fase de formación ultra acelerada después del Big Bang que aún no entendemos.
algo como una inflación galáctica que provocó el surgimiento repentino de estructuras complejas. Tercera hipótesis: el universo es más viejo de lo que creemos. Esto implicaría que nuestras mediciones del tiempo cósmico están sesgadas o que la luz viaja de formas que aún no comprendemos del todo. Cada una de estas ideas tendría implicaciones devastadoras para la física moderna. Pero todas tienen algo en común: buscan desesperadamente una explicación a un fenómeno que simplemente no debería estar ocurriendo. Esto no es solo ciencia. Es un golpe a nuestro entendimiento profundo del cosmos. Durante décadas, creímos tener un mapa del universo. Ahora estamos viendo que ese mapa tenía errores. Que las rutas que trazamos hacia el pasado, tal vez no conducen a donde creíamos. Las galaxias como CEERS 93316 nos están diciendo algo. El universo no es lento, ni progresivo, ni ordenado como pensábamos. Es rápido, impredecible, sorprendente. En los próximos años, James Webb seguirá mirando más profundo, descubriendo más anomalías, más misterios, y tal vez, nuevas leyes que cambien todo. Hemos viajado 13.500 millones de años atrás para descubrir que el universo era mucho más complejo, rápido y extraño de lo que imaginamos. Si te fascinan estos descubrimientos tanto como a mí, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana revelamos nuevas grietas en la realidad que creíamos entender. Y dime en los comentarios, ¿qué crees tú que está pasando en el universo primitivo? Nos vemos en el próximo viaje, más allá del umbral estelar.